La casa olía a polvo y a abandono, una mezcla rancia que se adhería a la garganta. No era el polvo normal, el que se acumula sobre los muebles olvidados. Era un polvo denso, casi palpable, como si llevara décadas asentado en cada rincón, una segunda piel para la madera y la piedra. La herencia de mi abuela. Jamás entendí por qué me había dejado esta ruina. Siempre fuimos distantes, ella y yo. La veía quizás una vez al año, para Navidad, y me daba un beso frío en la mejilla antes de volver a su mundo de antigüedades y silencio. No esperaba nada de ella, la verdad. Y ahora esto. Estaba a las afueras del pueblo, más cerca del bosque que de la civilización. Un caserón de piedra gris, con contraventanas desconchadas y un jardín invadido por la maleza. En las fotos de la inmobiliaria parecía habitable. La realidad era mucho más siniestra. Desempaqué lo indispensable en el salón. Un sofá viejo y cubierto de una tela amarillenta, una mesa tambaleante y una lámpara que parpadeaba con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. No me molesté en encender la calefacción. La noche prometía ser fría, pero prefería el frío a remover ese aire pesado que parecía querer sofocarme. Subí al piso de arriba. 3 habitaciones, cada una peor que la anterior. En la primera, la pintura se desprendía de las paredes como si fueran escamas, revelando un papel tapiz con un diseño floral descolorido. En la segunda, un espejo antiguo, enorme y ovalado, reflejaba mi imagen distorsionada, alargada, como si no fuera realmente yo. Evité mirarlo demasiado. La tercera habitación era diferente. Más pequeña, más austera. Una cama de hierro oxidado, un armario empotrado y una ventana que daba directamente al bosque. No había polvo aquí. La habitación estaba inexplicablemente limpia, como si alguien la hubiera estado usando recientemente. Abrí el armario. Estaba vacío, salvo por una pequeña caja de madera oscura, guardada en el estante superior. La bajé con cuidado. Era pesada, sólida, con una cerradura de latón labrada con extraños símbolos. No reconocía la escritura. La curiosidad me venció. Busqué en la cocina algo para forzar la cerradura y encontré un destornillador viejo y oxidado. Con paciencia y algo de fuerza, conseguí abrirla. Dentro, había un cuaderno encuadernado en cuero, varias fotografías antiguas y un pequeño objeto envuelto en una tela de seda negra. Abrí el cuaderno. Estaba escrito a mano, con una caligrafía elegante y precisa. Era el diario de mi abuela. Empecé a leer. Al principio, eran anotaciones cotidianas, el clima, las flores del jardín, los chismes del pueblo. Pero poco a poco, el tono se fue volviendo más oscuro, más inquietante. Hablaba de sueños extraños, de sombras que veía en los rincones de la casa, de susurros que la llamaban por la noche. Creo que me observa, escribió una vez. Siento su presencia en cada habitación. No puedo dormir. Tengo miedo. Las fotografías eran retratos de gente que no conocía. Todos tenían la misma mirada, una expresión vacía y perturbadora. En el reverso de cada foto, una fecha y un nombre. Ninguno me resultaba familiar. Por último, desenvolví el objeto envuelto en la tela de seda. Era una muñeca de porcelana, de aspecto antiguo y frágil. Tenía el pelo rubio rizado y unos ojos azules que parecían seguirme por toda la habitación. Era hermosa, pero a la vez, profundamente inquietante. Cuando la toqué, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era fría, increíblemente fría, como si estuviera hecha de hielo. Dejé la muñeca sobre la cama y volví a leer el diario. En las últimas páginas, la caligrafía de mi abuela era casi ilegible, temblorosa y caótica. Está aquí, escribió. Lo he visto. Está en el bosque. Quiere la muñeca. No se la daré. La última entrada era solo una frase, escrita con una desesperación palpable: no me dejes sola. Sentí un crujido en el piso de abajo. Un sonido suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Alguien, o algo, estaba en la casa. El miedo me invadió por completo. Cerré el diario de golpe y lo guardé en la caja junto con las fotografías y la muñeca. La cerré con llave y la escondí en el armario, debajo de una pila de ropa vieja. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Llegué al salón. La lámpara seguía parpadeando. Las sombras danzaban en las paredes. Y entonces lo oí. Un susurro, suave como el viento, que parecía provenir de todas partes a la vez. No me dejes sola. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. El miedo me había convertido en piedra. La puerta principal se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado entró en la casa, apagando la lámpara y sumiéndome en la oscuridad. Y entonces, lo vi. Una figura alta y delgada, parada en el umbral. No podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero sentía su mirada fija en mí. Una mirada fría, intensa, depredadora. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. La figura no respondió. Simplemente se quedó allí, observándome en silencio. Y entonces, sonrió. Una sonrisa lenta, retorcida, que revelaba una hilera de dientes afilados y amarillentos. Salí corriendo. El silencio en la casa era enfermizo. Aún más profundo que la noche anterior. Como si hasta el polvo se hubiese puesto de acuerdo para no respirar. Me levanté con cuidado, intentando no hacer ruido, y me dirigí a la cocina. Necesitaba café, urgentemente. El insomnio me estaba convirtiendo en un espectro. Mientras el agua hervía, miré por la ventana. La niebla seguía espesa, abrazando el jardín como una mortaja. No se veía nada más allá de la cerca. Me sentí claustrofóbico, aprisionado. No recordaba la última vez que había visto el sol. Preparé el café y me senté a la mesa. La madera estaba fría bajo mis manos. Traté de concentrarme en el aroma amargo, pero algo me lo impedía. Una sensación extraña, como si me estuvieran observando. Me giré instintivamente, pero la cocina estaba vacía. Solo yo, la niebla y el silencio opresivo. Intenté convencerme de que era producto del cansancio, de la falta de sueño. Pero la sensación persistía, haciéndose cada vez más intensa. Como una presencia invisible, respirando sobre mi hombro. Terminé el café de un trago y me dirigí al estudio. Necesitaba trabajar, distraerme. Pero cuando abrí la puerta, algo no estaba bien. Los libros estaban desordenados, algunos tirados en el suelo. La silla frente al escritorio, girada hacia la ventana. Recordaba haber dejado todo en orden la noche anterior. Siempre lo hacía. Era una manía. Y ahora, esto. Revisé la habitación con cuidado. No había señales de forcejeo en la puerta ni en la ventana. Nada parecía haber sido robado. Solo el desorden inexplicable. Me senté en la silla y encendí el ordenador. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero era imposible. La imagen de la habitación desordenada me rondaba la cabeza. ¿Cómo había ocurrido? ¿Quién había entrado? De pronto, un sonido. Un ligero roce, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Venía del piso de arriba. Me levanté de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Subí las escaleras con cautela, intentando no hacer ruido. Cada crujido de la madera resonaba en el silencio, amplificado por el miedo. Llegué al rellano y me detuve. El sonido había cesado. Observé las puertas de las habitaciones. Todas cerradas. Todas en perfecto orden. Respiré hondo y abrí la puerta del dormitorio. Todo parecía normal. La cama hecha, la ropa doblada en la silla. Me dirigí al baño. El espejo estaba empañado, la toalla colgada en su sitio. De repente, lo vi. En el espejo, una figura. Borrosa, casi imperceptible, pero inconfundible. La silueta de una persona de pie detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El baño estaba vacío. Solo yo y mi reflejo en el espejo. Un reflejo pálido, demacrado, con los ojos inyectados en sangre. Volví a mirar al espejo, intentando convencerme de que había sido una alucinación. Pero ahí estaba de nuevo. La figura, cada vez más nítida, más definida. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un miedo paralizante, que me impedía moverme, gritar,
siquiera respirar. La figura en el espejo comenzó a moverse. Lentamente, de forma antinatural, como si estuviera aprendiendo a caminar. Extendió una mano hacia mí, una mano huesuda, con dedos largos y retorcidos. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero cuando los abrí, la figura había desaparecido. El espejo estaba limpio, impoluto. Solo yo y mi reflejo, cada vez más aterrado. Salí corriendo del baño, bajé las escaleras a trompicones y me encerré en el estudio. Cerré la puerta con llave y me senté en la silla, temblando como una hoja. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O era algo más, algo mucho más oscuro y terrible? Miré a mi alrededor, buscando una explicación, una respuesta. Pero solo encontré el desorden, el silencio y la niebla persistente que envolvía la casa como una prisión. De pronto, un mensaje apareció en la pantalla del ordenador. No lo había escrito yo. La pantalla mostraba solo una palabra, escrita en una fuente extraña, casi ilegible. Una palabra que heló mi sangre. ¿Pronto? La luz parpadeaba. Un pestañeo lento y cruel que teñía la habitación de amarillo espectral y luego la sumía en sombras profundas. No era un problema eléctrico. Lo sé. Lo siento en los huesos. Es algo que quiere llamar mi atención. Algo que está aquí, conmigo, en este cuarto cada vez más pequeño. Antes era mi refugio. Ahora es una jaula. Las paredes parecen acercarse, comprimiendo el aire, robándome el aliento. Intento respirar hondo, pero el oxígeno se siente rancio, denso, como si estuviera mezclado con polvo y algo más, un olor dulzón y nauseabundo que no puedo identificar. Me froto los ojos. Veo doble. O quizá triple. Las líneas de los muebles se curvan y deforman, bailando una danza macabra que me marea. La lámpara, con su parpadeo constante, es un faro que me atrae hacia la locura. Intento apartar la mirada, pero es inútil. Mis ojos están imantados a esa luz infernal. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que me dolieron. Figuras danzaban detrás de mis párpados, rostros sin ojos, manos huesudas que se extendían hacia mí, bocas abiertas en silenciosos gritos. Los abrí de golpe, jadeando. Estaba solo. O eso creía. La silla frente a mí, ¿y estaba más cerca? No, no podía ser. La medí con pasos hace solo unas horas. Estaba en su lugar. ¿O no? La idea se clavó en mi mente como una astilla, envenenando mi cordura. Empecé a dudar de todo. De mis recuerdos, de mis sentidos, de la misma realidad. Empecé a hablar. En voz alta, como si tuviera compañía. Necesitaba escuchar mi propia voz, para recordarme que seguía aquí, que seguía siendo yo. Estoy bien, dije. La voz sonó extraña, hueca, como si viniera de otra persona. Todo está bien. Solo es cansancio. Pero no me creía. Me levanté de la cama, sintiendo un mareo repentino que me obligó a apoyarme en la pared. Estaba fría, húmeda al tacto. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Miré mi mano. Estaba manchada. Oscura. Pegajosa. Sangre. Entré en pánico. Me examiné frenéticamente. No había cortes, ni rasguños. ¿De dónde venía? Empecé a temblar incontrolablemente. La sangre estaba en la pared, extendiéndose como una enredadera venenosa. No es real, me dije, con la voz temblorosa. Es mi imaginación. Solo es mi imaginación. Corrí al baño y me lavé las manos una y otra vez, frotando con tanta fuerza que la piel se me puso roja e irritada. El agua corría clara, pero en mi mente seguía viendo la mancha oscura, persistente, indomable. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, demacrado. Mis ojos, hundidos en profundas ojeras, parecían dos pozos sin fondo. No me reconocía. ¿Quién era ese hombre demacrado y asustado que me devolvía la mirada? De repente, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Una sonrisa que no era mía. Una sonrisa amplia, perturbadora, que revelaba unos dientes afilados y desiguales. La sonrisa de un depredador.
Grité. Un grito silencioso, ahogado por el miedo. La sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. Me quedé mirando mi reflejo, aterrado. ¿Qué estaba pasando? ¿Me estaba volviendo loco? Me encerré en el cuarto, intentando calmarme. Me acurruqué en la cama, abrazando mis rodillas contra el pecho. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo fuera una pesadilla. Pero el parpadeo de la luz seguía ahí, constante, implacable. Y entonces lo escuché. Un susurro. Una voz suave, melosa, que parecía venir de dentro de mi propia cabeza. No estás solo, dijo la voz. Estoy aquí contigo. Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba completamente a oscuras. La luz había dejado de parpadear. El silencio era absoluto, opresivo. Pero la voz seguía ahí, dentro de mi cabeza. Siempre he estado aquí, susurró. Solo que ahora puedes verme. Sentí una presencia. Una presencia oscura, amenazante, que me envolvía como una mortaja. Me sentí pequeño, insignificante, vulnerable. Y entonces la vi. En la esquina de la habitación, en la oscuridad más profunda, una figura se materializó. Era alta, esquelética, con ojos brillantes como brasas ardientes. Su sonrisa era la misma que había visto en el espejo. Sonrió y extendió una mano huesuda hacia mí. Ven, susurró la voz. No tengas miedo. Te estoy esperando. Abrí la puerta del sótano. La luz de la bombilla del rellano apenas alcanzaba el primer escalón de madera, devorando el resto la oscuridad. El olor a humedad y tierra vieja me golpeó como una bofetada. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Bajé los escalones con cuidado, sintiendo la madera crujir bajo mis pies. Cada crujido era un latido acelerado en mis oídos. La oscuridad se hacía más densa a medida que descendía, y el aire se volvía más frío. Llegué al último escalón y extendí la mano, buscando a tientas el interruptor. Lo encontré, un interruptor viejo y oxidado, y lo accioné. Una luz amarillenta y temblorosa inundó el sótano, revelando un espacio rectangular de paredes de piedra cubiertas de moho. Había herramientas oxidadas colgando de las paredes, estantes llenos de frascos polvorientos y una vieja mesa de trabajo en el centro. Pero no había nada más. No había la mujer. No había rastros de ella. La decepción me inundó. ¿Todo había sido una alucinación? ¿Una pesadilla provocada por el estrés? Me sentí estúpido por haber creído en semejante tontería. Me giré para subir de nuevo las escaleras, cuando un sonido captó mi atención. Un rasguño. Venía de detrás de la mesa. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Otro rasguño. Más fuerte esta vez. Me acerqué lentamente a la mesa, con el corazón latiéndome en la garganta. Rodeé la mesa con cuidado, y lo que vi me heló la sangre. En la pared de piedra, justo detrás de la mesa, había una inscripción. No era una pintura, ni un grafiti. Estaba grabada en la piedra, como si alguien la hubiera cincelado con desesperación. Eran palabras, palabras escritas con una caligrafía temblorosa y apenas legible. Ayúdame. Él viene por mí. Debajo de esas palabras, había otra frase, aún más aterradora: ya es tarde. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me sentí observado, como si alguien me estuviera mirando desde las sombras. Me giré bruscamente, buscando algo, cualquier cosa, en la oscuridad. Pero no vi nada. De repente, sentí un aliento frío en mi nuca. Me paralicé. No podía moverme, no podía respirar. El aire a mi alrededor se volvió denso, opresivo. Escuché un susurro, un sonido gutural y rasposo que parecía venir de muy lejos, pero que resonaba en mi cabeza como un trueno. Ella me pertenece. El susurro se convirtió en una risa. Una risa seca, cruel, inhumana. Sentí una mano helada agarrar mi hombro. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero no pasó nada. Abrí los ojos lentamente. El sótano seguía igual. La luz seguía temblando. La risa había cesado. La mano había desaparecido. Me di la vuelta.
No había nadie. Volví a mirar la pared. Las inscripciones seguían ahí. Las palabras ayúdame y ya es tarde grabadas en la piedra, como una advertencia. Me sentí mareado, confundido. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? En ese momento, noté algo que no había visto antes. Justo debajo de la segunda frase, en la esquina inferior derecha de la pared, había una pequeña mancha. Una mancha oscura y pegajosa. Me agaché para observarla más de cerca. Era sangre. Sangre seca y oscura, pero sangre al fin y al cabo. Toqué la mancha con un dedo. Estaba dura y crujiente. La olí. El olor metálico y fétido me revolvió el estómago. Retrocedí instintivamente. ¿La sangre, de quién era? ¿Era la sangre de la mujer? ¿Era la sangre de alguien más? Un sonido interrumpió mis pensamientos. Un sonido suave, casi imperceptible. Un goteo. Miré hacia arriba. Del techo, justo encima de la mancha de sangre, caía una gota. Una gota oscura y viscosa que impactó contra el suelo con un sonido sordo. Más gotas empezaron a caer. Lentamente al principio, luego cada vez más rápido. Un goteo constante que se convirtió en un flujo continuo. La sustancia que caía del techo no era agua. Era sangre. La sangre comenzó a acumularse en el suelo, formando un charco oscuro y brillante. El olor se intensificó, haciéndome toser. Me tapé la nariz con la mano, intentando respirar. La sangre seguía cayendo. Cubrió la mesa, las herramientas, los estantes. El sótano entero se estaba inundando de sangre. Levanté la vista hacia el techo, intentando entender de dónde venía tanta sangre. Y entonces lo vi. En el techo, justo encima de mí, había un agujero. Un agujero pequeño, apenas visible, pero que crecía lentamente. Un agujero que parecía abrirse camino a través de la piedra, como si algo estuviera empujando desde arriba. Del agujero, asomó una mano. Una mano pálida, demacrada, con las uñas largas y sucias. Una mano que se aferraba al borde del agujero con fuerza, como si intentara salir. La mano tembló, y luego, con un esfuerzo visible, tiró de sí misma. El agujero se hizo más grande, y otra mano apareció a su lado. Las dos manos se aferraron al borde del agujero, y con un último tirón desesperado, algo cayó al sótano. Cayó con un golpe sordo, sobre el charco de sangre. Era un cuerpo. Un cuerpo desnudo, cubierto de sangre y barro. Un cuerpo delgado y pálido, con los miembros retorcidos en ángulos imposibles. Pero lo más aterrador era su rostro. Un rostro demacrado, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso. Un rostro que conocía. Era mi rostro. La puerta del granero estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. De hecho, estaba seguro de haberla atrancado por dentro después de lo de la noche anterior. El olor era insoportable. Una mezcla de tierra húmeda, estiércol y algo más, algo dulce y pútrido que me revolvía el estómago. Respiré hondo, conteniendo las arcadas, y empujé la puerta. La bisagra oxidada chirrió, un lamento metálico que resonó en el silencio de la mañana. La luz del sol, filtrándose por las rendijas del techo, dibujaba franjas polvorientas en el aire. El interior estaba vacío. O eso creía. Las herramientas colgaban en su sitio, ordenadas contra la pared. La carretilla, volcada junto a la puerta, seguía tal y como la había dejado. El heno, apilado en un rincón, olía rancio. Todo parecía normal, o tan normal como podía ser después de... Volví a oírlo. Un susurro. Venía de arriba, del desván del granero. Me quedé petrificado. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un tambor sordo que resonaba en mis oídos. Intenté convencerme de que era el viento, jugando una mala pasada. Pero no hacía viento. La atmósfera era densa, pesada, como si algo invisible la estuviera oprimiendo. Avancé, cauteloso, hacia la escalera de madera que conducía al desván. Cada peldaño crujía bajo mi peso, amplificando el silencio espectral que reinaba en el granero. El olor se intensificaba a medida que ascendía, haciéndome lagrimear los ojos.
Cuando llegué al último peldaño, me asomé al desván. Era un espacio pequeño, abuhardillado, lleno de trastos viejos y polvo. Una ventana diminuta, cubierta de telarañas, dejaba pasar un hilo de luz amarillenta. Y allí estaba. Sentado en el suelo, en el centro del desván, me esperaba. Era igual que en el sueño. La misma figura andrajosa, la misma máscara de porcelana rota, la misma sonrisa torcida y amenazante. No me habló. No hizo ningún gesto. Simplemente me miró, con sus ojos negros y vacíos, a través de las grietas de la máscara. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. El terror me había petrificado. Sabía que debía huir, escapar de ese lugar, pero mis piernas no respondían. Entonces, lo vi. Entre sus manos, acunado como si fuera un bebé, sostenía. No. No podía ser. Era uno de mis pollos. Pero no uno cualquiera. Era el que había nacido con una pata deforme. El que yo había intentado cuidar, el que no había sobrevivido. Pero no estaba muerto. Estaba allí, vivo, en las manos de esa cosa. Y no era un pollo. Era diferente. Había crecido, mutado. Sus plumas eran negras y brillantes, como el petróleo. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza. Su pico se había afilado, convirtiéndose en una especie de aguja letal. La criatura alzó la cabeza, como si notara mi presencia. Sus ojos, ahora inyectados en sangre, se clavaron en mí. Un chillido agudo, inhumano, resonó en el desván, haciéndome temblar hasta la médula. La figura de la máscara se levantó lentamente. El pollo mutante se agitaba entre sus manos, retorciéndose y graznando. La figura se acercó a mí, sin prisas, con una lentitud calculada que era aún más aterradora. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Caí de espaldas por la escalera, golpeándome la cabeza contra los peldaños. La oscuridad me envolvió. Desperté en mi cama. El sol brillaba a través de la ventana. Los pájaros cantaban. Todo parecía normal. Pero no lo era. No podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. De que algo se había roto. Salí a la calle. Los vecinos me saludaron con una sonrisa. El cartero me entregó la correspondencia. Todo el mundo parecía seguir con su vida, ajeno al horror que había presenciado. Volví al granero. La puerta estaba cerrada con llave. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Todo estaba en orden. Pero en el desván. En el desván, en el mismo lugar donde había visto a la figura de la máscara, encontré una pluma. Negra y brillante, como el petróleo. La guardé en el bolsillo. Desde entonces, vivo con miedo. Sé que no estoy solo. Siento que me observan. Escucho susurros en la noche. Y a veces, muy raramente, veo a uno de mis pollos mirándome fijamente, con una expresión que no debería ser posible en un animal. Una expresión de inteligencia perversa y una promesa silenciosa de venganza. Reviso el granero todas las noches. La puerta siempre está cerrada. Las herramientas siempre están en su sitio. Todo está en orden. Pero sé que no durará. Sé que volverá. Y sé que, la próxima vez, no seré tan afortunado. Anoche, mientras dormía, soñé con la máscara. Soñé con los ojos negros y vacíos. Soñé con el chillido agudo del pollo mutante. Y desperté con una pluma negra entre los dedos. Aquel olor a tierra mojada y azufre quemado me persiguió durante meses. Lo sentía en el vapor de la ducha, en el café hirviendo, incluso en el aliento de Sara cuando dormía. Al principio, ella trataba de consolarme, abrazándome fuerte y repitiendo que todo había sido una pesadilla compartida. Pero luego, sus ojos empezaron a reflejar la misma duda que me carcomía por dentro. ¿Fue realmente una pesadilla? ¿O algo más? Regresamos a la cabaña, por supuesto. La policía necesitaba pruebas, declaraciones, toda la parafernalia habitual. No encontraron nada fuera de lo ordinario. Un lugar descuidado, algo de moho, rastros de animales, nada que explicara la desaparición de mi hermano y el estado en el que nos encontrábamos Sara y yo.
Los agentes nos miraban con una mezcla de lástima y desconfianza, como si sospecharan que habíamos urdido una historia para ocultar algo mucho peor. Vendí la cabaña. Necesitaba deshacerme de ese lugar, borrarlo de mi memoria. El dinero apenas cubrió los gastos médicos de Sara y las sesiones con el psiquiatra. Él, por cierto, era un hombre amable, de voz suave y gestos medidos. Escuchaba atentamente mis divagaciones sobre el pozo, la voz, la oscuridad, y asentía con comprensión. Me diagnosticó estrés postraumático severo y me recetó ansiolíticos. Las pastillas ayudaban, al menos a dormir un poco. Aunque a veces, en la frontera difusa entre la vigilia y el sueño, volvía a escuchar el susurro. Un lamento bajo, distante, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Sara nunca volvió a ser la misma. Se volvió silenciosa, retraída. Ya no pintaba, ya no reía. Pasaba horas mirando al vacío, con la mirada perdida en algún punto invisible del horizonte. A veces, la encontraba susurrando palabras incomprensibles, con los dedos entrelazados y los ojos cerrados. Al principio, intentaba hablar con ella, animarla a recordar, pero cada vez que mencionaba el pozo, se ponía pálida y empezaba a temblar. Dejé de insistir. Nos mudamos a la ciudad, a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. Intentamos construir una nueva vida, empezar de cero. Pero la sombra de la cabaña nos perseguía como un espectro invisible. La noche, especialmente, se convertía en una tortura. Los ruidos de la calle, el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj, todo me recordaba al silencio opresivo del bosque, al vacío insondable del pozo. Una noche, Sara me despertó sobresaltada. Estaba sentada en la cama, con la mirada fija en la ventana. Señalaba con el dedo un punto oscuro en el cielo. «Está aquí», susurró con voz temblorosa. «Está volviendo». La abracé con fuerza, intentando calmarla. Le dije que era solo una pesadilla, un recuerdo confuso. Pero ella no me escuchaba. Sus ojos estaban llenos de terror, fijos en la oscuridad de la noche. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo. A aceptarlo como parte de mi realidad. Me resigné a la idea de que nunca sabría la verdad sobre lo que sucedió en la cabaña, sobre lo que le ocurrió a mi hermano. Pero a veces, cuando estoy solo y el silencio se hace demasiado profundo, siento una presencia invisible que me observa desde la oscuridad. Una presencia que me recuerda que hay cosas en este mundo que no comprendemos, cosas que acechan en las sombras y esperan pacientemente su oportunidad. Sara murió hace un año. Un aneurisma cerebral, dijeron los médicos. Fue rápido, inesperado. La encontré en el suelo del baño, con la mirada fija en el techo y una extraña sonrisa en los labios. Desde entonces, vivo solo en este pequeño apartamento. He dejado de tomar los ansiolíticos. He dejado de intentar comprender. Solo espero. A veces, escucho arañazos en las paredes. Un sonido suave, insistente, que parece venir de muy lejos. Al principio, pensé que eran ratones. Pero luego me di cuenta de que el sonido no venía de las paredes, sino de debajo del suelo. De las profundidades de la tierra. Sé que está ahí. Esperando. Y sé que tarde o temprano, vendrá por mí. Ahora vivo en un pequeño pueblo costero. Me dedico a pescar. El mar es profundo y silencioso, pero al menos, no es un pozo. Pensé que había logrado enterrar todo, que el tiempo curaría las heridas. Pero anoche, mientras limpiaba mi bote, encontré algo extraño en las redes, una pequeña muñeca de madera, con el rostro desfigurado y un solo ojo, vacío y penetrante, que me observaba desde la oscuridad. La arrojé al mar, por supuesto. Pero antes de que se hundiera, juraría que la vi sonreír.